Ecología. La ecología se encarga del estudio de las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente en el que viven. En otras palabras, la ecología significa el estudio del hogar. Al principio, la ecología solo se ocupaba de la zoología y la botánica, pero en el interés de estudiar al hombre y su entorno, nace el criterio de medio ambiente. La ecología se considera una ciencia multidisciplinaria, ya que recurre a la biología, climatología, ingeniería química, entre otros. Aborda desde nuestra relación con el planeta hasta las pequeñas prácticas cotidianas que tienen un menor impacto sobre el ambiente. Los ecólogos tienen básicamente dos métodos de estudio: la autoecología, que es el estudio de especies individuales en sus múltiples relaciones con el medio ambiente, y la cinecología, que es el estudio de comunidades, es decir, medios ambientes individuales y las relaciones entre las especies que viven allí. A continuación veremos el documental completo. Ecología. La ecología es el estudio de cómo los organismos vivos, las plantas y los animales, dependen de los demás organismos y de su entorno. Cada organismo necesita ciertas condiciones para poder vivir y reproducirse. Estas condiciones reciben el nombre de medio ambiente. Hay muchas cosas diferentes que afectan a los organismos vivos. Estas cosas se llaman factores. Los factores físicos del medio ambiente incluyen la temperatura, la luz, el agua, la composición de la atmósfera, la estructura, la composición de la tierra y el clima. Las plantas y los animales también se afectan entre sí. Estos factores se llaman factores bióticos. Los árboles arrojan su sombra sobre la tierra y afectan a las otras plantas que crecen debajo. La distribución de las plantas afecta la disponibilidad de los alimentos de los animales, y estos, a su vez, también constituyen el alimento de otros animales. Incluso en condiciones físicas idóneas, un animal o una planta determinada puede no sobrevivir debido a la competencia con otros animales o plantas. El cambio que sufre un factor puede afectar a todos los demás. Si se tala un árbol, la luz podrá alcanzar el lecho forestal donde las semillas de otras muchas plantas pueden comenzar a crecer. Pero los pájaros y las ardillas que anidaban en el árbol han perdido sus nidos y se ven forzados a mudarse a otra parte del bosque y competir por obtener uno nuevo. Las nuevas flores que crecen en el claro quizá atraigan mariposas que antes no frecuentaban la zona. Las personas que estudian la ecología se llaman ecólogos. Necesitan medir y constatar todos los factores. Tienen que contar todas las plantas y los animales de las distintas especies y anotar dónde crecen, sus movimientos diarios y estacionales, así como su forma de vivir y reproducirse. Asimismo, tienen que medir los factores físicos, tales como la humedad y la acidez de la tierra, la velocidad del viento, la intensidad de la luz, la temperatura y la humedad. La comparación de todas estas mediciones y observaciones permite a los ecologistas determinar qué condiciones son necesarias para la supervivencia de una especie dada y cuáles son los efectos que tendrán ciertos cambios sobre una comunidad de animales o de plantas. Las plantas, los animales y el medio ambiente que habitan forman un ecosistema. Un ecosistema puede ser tan pequeño como un estanque o tan grande como un océano. Un bosque y todas las plantas y animales que lo pueblan forman un tipo de ecosistema. En cada ecosistema existen cadenas tróficas que suelen tener su punto de partida en las plantas verdes. Estas plantas atrapan energía solar y la utilizan para elaborar su propio alimento mediante un proceso llamado fotosíntesis. Como las plantas suelen ocupar el primer lugar en la cadena alimentaria, es decir, producen alimento para otros organismos del ecosistema, se denominan productores primarios. Las plantas constituyen el alimento de los herbívoros, animales que se alimentan de plantas. Estos se llaman consumidores primarios. Los carnívoros o animales consumidores de carne se llaman consumidores secundarios. Se alimentan de los herbívoros. Estos carnívoros, a su vez, sirven de alimento a otros carnívoros, conocidos como consumidores terciarios.
Esta secuencia de organismos vivos compone la cadena trófica. Los restos muertos de las plantas y los animales los descomponen los descomponedores, como los hongos, las bacterias, las lombrices, caracoles y gusanos. Los descomponedores reducen esta materia orgánica a sustancias más sencillas que las plantas pueden extraer de la tierra para aprovecharlas como alimento. De esta manera, la cadena trófica se inicia de nuevo. Ecología. La ecología se encarga del estudio de las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente en el que viven. En otras palabras, la ecología significa el estudio del hogar. Al principio, la ecología solo se ocupaba de la zoología y la botánica, pero en el interés de estudiar al hombre y su entorno, nace el criterio de medio ambiente. La ecología se considera una ciencia multidisciplinaria, ya que recurre a la biología, climatología, ingeniería química, entre otros. Aborda desde nuestra relación con el planeta hasta las pequeñas prácticas cotidianas que tienen un menor impacto sobre el ambiente. Los ecólogos tienen básicamente... La comparación de todas estas mediciones y observaciones permite a los ecologistas determinar qué condiciones son necesarias para la supervivencia de una especie dada y cuáles son los efectos que tendrán ciertos cambios sobre una comunidad de animales o de plantas. Las plantas, los animales y el medio ambiente que habitan forman un ecosistema. Un ecosistema puede ser tan pequeño como un estanque o tan grande como un océano. Un bosque y todas las plantas y animales que lo pueblan forman un tipo de ecosistema. En cada ecosistema existen cadenas tróficas que suelen tener su punto de partida en las plantas verdes. Estas plantas atrapan energía solar y la utilizan para elaborar su propio alimento mediante un proceso llamado fotosíntesis, donde las semillas de otras muchas plantas pueden comenzar a crecer. Pero los pájaros y las ardillas que anidaban en el árbol han perdido sus nidos y se ven forzados a mudarse a otra parte del bosque y competir por obtener uno nuevo. Las nuevas flores que crecen en el claro quizá atraigan mariposas que antes no frecuentaban la zona. Las personas que estudian la ecología se llaman ecólogos. Necesitan medir y constatar todos los factores. Tienen que contar todas las plantas y los animales de las distintas especies y anotar dónde crecen, sus movimientos diarios y estacionales, así como su forma de vivir y reproducirse. Asimismo, tienen que medir los factores físicos, tales como la humedad y la acidez de la tierra, la velocidad del viento, la intensidad de la luz, la temperatura y la humedad. Estas cosas se llaman factores. Los factores físicos del medio ambiente incluyen la temperatura, la luz, el agua, la composición de la atmósfera, la estructura, la composición de la tierra y el clima. Las plantas y los animales también se afectan entre sí. Estos factores se llaman factores bióticos. Los árboles arrojan su sombra sobre la tierra y afectan a las otras plantas que crecen debajo. La distribución de las plantas afecta la disponibilidad de los alimentos de los animales y estos, a su vez, también constituyen el alimento de otros animales. Incluso en condiciones físicas idóneas, un animal o una planta determinada puede no sobrevivir debido a la competencia con otros animales o plantas. El cambio que sufre un factor puede afectar a todos los demás. Si se tala un árbol, la luz podrá alcanzar el lecho forestal. Dos métodos de estudio: la autoecología, que es el estudio de especies individuales en sus múltiples relaciones con el medio ambiente, y la sinecología, que es el estudio de comunidades, es decir, medios ambientes individuales y las relaciones entre las especies que viven allí. A continuación veremos el documental completo. Ecología. La ecología es el estudio de cómo los organismos vivos, las plantas y los animales, dependen de los demás organismos y de su entorno. Cada organismo necesita ciertas condiciones para poder vivir y reproducirse.
Estas condiciones reciben el nombre de medio ambiente. Hay muchas cosas diferentes que afectan a los organismos vivos.